este mensaje lo titulé ¿Qué me afecta? Comienzo entonces a leer en el versículo 6. ¿Están todos prontos? ¿Sí? Dice así: ustedes han aceptado a Jesucristo como su dueño y Señor. Por eso deben vivir como a Él le agrada, tal como se les enseñó. Confíen cada vez más en Él y vivan obedeciendo sus enseñanzas para ser cada vez mejores y den siempre gracias a Dios. Amén. Versículo 8. Tengan cuidado, no presten atención a los que quieren engañarlos con ideas o razonamientos que parecen contener sabiduría, pero que solo son enseñanzas humanas. Esa gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo y no a Cristo. Cristo es completamente igual a Dios y reina sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad. A ustedes no les falta nada, pues están unidos a Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora, yo quiero, amados hermanos, reflexionar en los primeros versículos. Fíjense que dice que todos aquellos que aceptaron a Jesucristo como su dueño y Señor, ¿qué pasa? Decía algo importante. Deben vivir ¿qué? Como a Él le agrada. Ahora, fíjense que en el versículo 8 nos dice algo sumamente importante. ¿Qué nos dice? Tengan cuidado. Tengan cuidado. No presten atención. Ay. ¿Vieron? Tengan cuidado. Ahora, cuando seguimos leyendo, dice, esa gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo. Pero ¿a quién no obedecen? A Cristo. Entonces yo quiero detenerme, amados, a hablar hoy de qué me afecta espiritualmente. ¿Qué me afecta que no me deja vivir y realmente recibir las bendiciones de Dios? Porque cuando vamos al final del versículo 9 y en el 10 dice bien claro, Cristo es completamente igual a Dios y reina sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad. Y a ustedes no les falta, yo diría, amén, gloria a Dios, ¿verdad? A nosotros no nos faltaría nada. Entonces me quiero detener en esto. El apóstol Pablo le advierte a la iglesia de Colosas que ellos iban a la iglesia, estaban presentes en la iglesia, pero les dice tengan cuidado. ¿Por qué? Porque ellos, amados, empezaron a escuchar muchas influencias sociales. Si ustedes se ponen a estudiar, van a darse cuenta que es como decir que hoy tenemos muchas influencias que nos están rodeando, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo le dice que tengan cuidado con esas falsas enseñanzas, que tengan cuidado con vivir aquellas cosas que no están dentro de los principios bíblicos. Eso le estaba diciendo. Pero ¿qué pasa acá, amados? Cuando nosotros traemos la palabra del Señor a lo que vivimos cada uno de nosotros, nos vamos a dar cuenta que somos parte de la sociedad, ¿o no? Y que hay cosas que nos dañan, nos duele, ¿o no? Y que a veces suceden cosas en nuestra familia que de igual manera nos duele, nos lastima. Y venimos a los pies de Cristo, le pedimos al Señor que nos ayude a perdonar, que queremos, pero volvemos a después caer en otro tema, capaz que en otra desilusión o en otro problema, y decimos, ¿por qué me afecta de esta manera este tipo de cosas si yo sé que soy hija de quién? De Dios, que soy hijo de Dios y que Él me dice que yo no voy a tener necesidad de nada. ¿Me están entendiendo? Entonces, ¿qué sucede acá? Terriblemente, la vida espiritual de cada uno de nosotros es bombardeada, es atacada por determinadas cosas que suceden en nuestras vidas y que nos va afectando. Y tenemos que realmente ser tan fuertes y conocer el Padre que tenemos para que esas cosas no nos afecten.
Vieron que parece fácil decirlo. El tema es vivirlo y hacerlo, ¿verdad? ¿Cómo hago para que las cosas no me afecten? ¿Cómo hago para siempre estar con gozo, con alegría? Y hablamos de los frutos del Espíritu, pero ¿cómo vivirlo? ¿Cómo darme cuenta qué es lo que está pasando y que yo necesito más del Señor? Cuando nosotros nos vamos, yo ahora quiero, no va a aparecer en la pantalla, pero quiero leer Romanos capítulo 8, versículo 9, dice: pero si el Espíritu de Dios... voy a leer otro versículo. En el mismo libro, versículo 19, lo tienen ahí, dice: esa gente no está unida a Cristo, que es quien gobierna a la iglesia y quien le da más y más fuerza. Cristo le da a la iglesia todo lo que necesita y une a todos sus miembros de acuerdo con ¿qué? Con el plan de Dios. Entonces, lo que está diciendo es que cuando yo creo en el Señor, yo soy parte de la iglesia. La iglesia no es solamente del pastor. ¿De quién es la iglesia? De todos los miembros. Y él dice que el Señor da autoridad, más y más fuerza. Pero esa fuerza viene también de esa unidad de los miembros. Entonces, ¿cómo saber cuando una iglesia está unida? Porque no es venir, congregarme, llegar a la hora de sentar, escuchar la palabra e irme. Es participar de las reuniones y también ponerme en la brecha para entender que hay que orar unos por los otros. Porque el cuerpo de Cristo es unidad. Y piensen en su cuerpo. Si a mí el zapato me aprieta y estuviera sintiendo dolor en los pies, ¿todo el cuerpo siente el dolor? Y sí. Si estoy enferma, me duele el estómago, estoy acá predicando, pero todo el cuerpo estoy deseando terminar para bajarme, y, ¿verdad? Porque afecta. Afecta, así como nos afecta determinadas circunstancias, afecta. Entonces el cuerpo de Cristo realmente dice la palabra que debe de estar unidos, unánimes en oración unos por otros. ¡Qué bendición cuando sentimos, escuchamos bendiciones que Dios está dando en las familias, porque son oraciones respondidas! Entonces uno dice, gloria a Dios, cuando los jueves hay un buen grupo batallando y que ahora uno ve que Dios empezó a responder esas oraciones familiares. ¿Por qué? Porque el Señor bendice cuando hay una unidad. Ahora fíjense en que ahora sí quiero ir a Romanos capítulo 8, versículo 9, y dice: pero si el Espíritu de Dios vive en ustedes, ya no tienen que seguir sus malos deseos, sino que obedecer al Espíritu de Dios. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Ay, 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 ay. Pero cuando nosotros vamos a los pasajes bíblicos que habíamos leído anteriormente, decía: tengan cuidado de esa gente que no obedece y que no es de ¿quién? De Cristo. Entonces, cuando leíamos el versículo 19, volví a decir: esa gente no está unida a Cristo. Ahora quiero explicar. No es que voy a salir por el mundo peleándome con todo el mundo porque la gente no va a la iglesia. No pasa por eso. Cuando se refiere de la gente, se refiere al ambiente espiritual. ¿Qué portan los que no creen en Cristo? ¿Qué tienen? ¿Qué llevan en su interior? Y es lo que quiero detenerme hoy. Esa persona, amados, yo quiero que ustedes entiendan esto, que cuando uno conoce la palabra de Dios, uno es temeroso de Dios y de hacerle mal ¿a quién? ¿A quién? Al prójimo, ¿verdad? Voy a ser cuidadoso, voy a ser cuidadosa de no hacerle mal al prójimo, porque sé que daré cuentas ¿con quién? Con Dios. Aquellos que venían antiguamente los jueves a estudiar Proverbios saben que la palabra decía cuidado, cuidado, porque nosotros no podemos ponernos en el lugar de Dios. Nosotros no podemos. Y ahí estaba lleno de consejos. Que siempre pregunto y lo primero que me dicen: no se puede dar prestado. ¿Se acuerdan? ¿Se acordaban de eso? Pero cuidado cuando no conozco la palabra, ¿no? Entonces, ¿qué sucede acá? Nosotros estamos
rodeados de gente que no cree en Dios o que te dice creo en Dios. Pero creer en Dios significa, amados, que si yo creo en Dios, vivo la palabra de Dios. Si yo creo en Dios, soy temerosa ¿de quién? Entonces voy a luchar por ser una persona digna delante del Señor. Como decía el apóstol Pablo, quiero encontrarme y presentarme delante de Dios aprobado. Entonces, ¿por qué tú? Cuando tienes una mala relación con alguien que no conoce la palabra de Dios, o te defrauda, o infinidad de cosas, ¿por qué nos echamos a morir? ¿Me están entendiendo? Porque la palabra me está diciendo que esa gente, ¿verdad? Estamos hablando de lo espiritual, no está con Cristo. Entonces, ¿por qué nos hacemos mala sangre? ¿Por qué nos hacemos mala sangre? Ahora miren lo siguiente que me quiero detener hoy. Esa gente no está unida a Cristo. ¿Y con quién están? ¿Con quién están? Todos sabemos con quién están. O estás en la luz o estás en las tinieblas. No hay más opción. Entonces, si yo soy una hija de Dios y sé que el que no está con Cristo no es una lucha contra carne ni sangre, es una lucha con lo que hay adentro de esa persona, ¿por qué me hago mala sangre? ¿Por qué me desilusiono? ¿Por qué me da tristeza? ¿Por qué me da depresión? ¿Por qué me da si en realidad lo que tengo que entender es que esas personas necesitan recibir a Cristo en su corazón? No es culpa de ellos, es culpa de nosotros de poner en alto lugar y en alto estima a gente que todavía no recibió a Cristo en su corazón. ¿Me están entendiendo? O sea, no pasa porque el diablo le hace mal a los cristianos, pasa porque tú te dejas que el que no conoce a Cristo te haga daño. ¿Me están entendiendo? Ahora, miren lo que pasa. Hoy es un día que están evocando todo tipo de espíritus. ¿Bien? Todo tipo de espíritus se evoca hoy. Yo hice una lista para que ustedes tengan una idea. Como mínimo 4 tipos de vírgenes. Tenemos la Virgen de Candelaria, la Virgen María, que está bajo la evocación de Nuestra Señora de la Presentación o de la Purificación. Depende de la cultura, cómo la llaman a la Virgen María. Tenemos también a la Virgen de Imanjá. ¿Qué es la Virgen de Imanjá? Es lo mismo que la diosa del mar. ¿Tá? Ahora, no vienen a pasarte la mano, están evocando idolatrías. Y si yo les nombro, hay muchas más. Ahora, ¿qué sucede hoy domingo? ¿Qué pasó hoy? Yo me tenía que haber levantado en oración para decir que Dios guardara y protegiera mi vida, que Dios guardara y protegiera la vida de mi familia, que Dios no permitiera que ninguna influencia de las tinieblas influya en ningún área de mi vida. Porque no vienen a hacer una fiestita ahí, vienen realmente a consagrar. ¿Entienden? Entonces, ¿qué sucede con estas cosas? Estas cosas son las que nosotros tenemos que tener presentes para orar. Llegaron a la iglesia, gloria a Dios, pero ¿cuántos no llegaron? ¿Qué cosas pasaron antes de llegar? Y así pasa todas las reuniones. Puede pasar que ustedes están dispuestos a determinadas cosas y pasa situaciones familiares. ¿Y ustedes piensan que eso viene de parte de Dios? No, amado, eso viene exactamente. Entonces, ¿qué sucede con estas cosas, amado? Esa gente a lo que se refiere la palabra es que en realidad son influencias espirituales. ¿Qué portan esas personas? ¿Qué portan? Entonces, si yo estoy barriendo el frente de mi casa y tuve un problema con un vecino, no me voy a pelear con el vecino, voy a seguir barriendo la puerta de mi casa y bendiciendo a ese vecino porque es lo que porta el vecino. Es lo que porta el patrón que llegó loco ese día y se puso a pelear. ¿Qué porta? Y acá tenemos que ser cuidadosos. ¿Qué sucede cada día? Cada día, ¿qué sucede? ¿Cómo me paro
frente a ese nuevo día para orar y pedirle a Dios que nada me quite la paz. Nada, dije, me quite la paz. ¿Por qué? Porque soy hija de un rey. Y Él dice que todo lo que necesito, Él me lo va a dar. Entonces significa que no solamente vengo el domingo a la iglesia, sino que es mi lucha diaria, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, ¿entienden? ¿Por qué? Porque ese ambiente espiritual influye para que tú te sientas mal, para que tú estés mal. Ahora, cuando yo me doy cuenta de este tipo de cosas, amados, que hay que decirle al Señor desde que abrimos los ojos, guarda nuestra familia cuando entramos, salimos de la casa, en todo momento, porque no estamos libres ni de un accidente dentro de la casa. Ahora, ¿qué sucede con esto? Jesús venció todas las fuerzas del mal. Todas las fuerzas del mal, Jesús la venció. Ahora, Él nos da poder. Y ustedes me pueden decir, pero pastora, ¿qué poder tengo? Tú tienes el mismo poder que tengo yo para orar. Porque no estamos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el pueblo tenía que ir al sacerdote para que hiciera holocausto, para presentar y ser intermediario delante de Dios. Tú no lo necesitas. Tú lo que necesitas es venir, congregarte, aprender de la palabra para que lunes, martes, miércoles, jueves, viernes tengas las herramientas en tu casa para decir, esto a mí no me afecta. Las tinieblas a mí no me afectan. Mi marido se levantó revoleado con su carácter. Bueno, no me va a afectar porque voy a orar por él. No me voy a poner a reprender al marido y ponerle las manos, o el marido a la esposa. No, tiene que ser ¿con qué? Con sutileza, con oración, ¿entienden? Cuando vemos que las cosas no están bien con los hijos, no me voy a poner a pelear y a ladrarles. Tengo que agarrar, y así pasa con todas las áreas de nuestras vidas. Yo les dije que titulé este mensaje, ¿qué me afecta? Ay, ustedes tienen una cara de ángeles, no le afecta nada. Pero cuidado con aquellos que... Exactamente. ¿Qué va a pasar con nosotros? El dominio propio, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? El Señor nos da poder. Y la sangre de Cristo, si vamos a la palabra, dice que la sangre de Cristo limpia, purifica y protege. Ahora pregunto, ¿ustedes usan la sangre de Cristo para orar? Gloria a Dios. Uno me dijo, dos. En el nombre de Jesús, amados, con la sangre de Cristo tengo una gran herramienta para decirle a Satanás que no tiene lugar en mi casa, porque mi casa está cubierta con la sangre de Cristo. Mi vida está cubierta con la sangre de Cristo. ¿Vieron? Entonces, tengo que creerlo. Porque si yo no lo creo, ¿y saben cómo uno se da cuenta si ustedes realmente lo creen? Cuando nosotros hablamos y oramos es diferente. Cuando uno está hablando con una persona y vos le decís, amado hermano o amada hermana, ¿cómo ora usted? Entonces la persona te dice, no, porque yo le digo, Señor, si tú quieres, si se hace tu voluntad. Ya sí, con esas ganas, esa oración, yo tengo que orar ¿con qué? Con autoridad, en el nombre de Cristo, con la voluntad que el Señor hablo, con autoridad. En el nombre de Cristo se terminó la miseria en mi casa. Si hay problemas de empleo, en el nombre de Cristo Él dice que si uno es fiel a su palabra, el Señor da todo lo que se necesita. Entonces Dios va a aprobarnos en cuanto a nuestra oración. Si mi oración es firme, Dios me va a conceder, amados. Porque pasa muchas veces porque no puedo estar orando como que me estoy derritiendo. Tiene que ser una oración ¿qué? Firme, una oración de fe, una oración de que entiendo. Hebreos capítulo 9, versículo 14, habla que el poder lo tiene la sangre de Cristo. El poder lo tiene la sangre de Cristo. Entonces la sangre de Cristo puede proteger mi casa. La sangre de Cristo va a impedir que en mi casa haya un divorcio, que haya una separación. Va a impedir que mis hijos caigan en adicciones. Porque la sangre de Cristo tiene poder.
Porque la sangre de Cristo tiene poder. Ahora, ¿por qué entonces dejo que las influencias espirituales, amados, me detengan en el camino? Ay. ¿Por qué dejo que las influencias espirituales me detengan en el camino? ¿Todos ustedes sueñan con algo? ¿Sí? ¿Todos ustedes sueñan con algo? Amén. Ahora pregunto, ¿cuáles son las herramientas que el Señor nos dio para obtener esos sueños? Bien. ¿Qué más? El ayuno. ¿Qué más? ¿Sí? Muy bien. La adoración también. ¿Cómo yo me presento delante de Dios? ¿Cómo adoro al Rey? ¿No? Ahora, no es solamente el día que tengo ganas. ¡Wow! Es todos los días que debo luchar para que esa fe no decaiga. Todos los días debo luchar para que esa fe no decaiga. Ahora, las armas que el Señor nos dio son poderosas, pero las tengo que usar. No puedo pasar por la vida, amados, lamentándonos y quedándonos en el camino porque Dios no me responde. Y yo pregunto, ¿tú le has preguntado a Dios? ¿Tú has buscado en oración que el Señor te responda? ¿Qué pasó? El Señor habla y nos habla a todos. El tema es cómo yo escucho al Señor. ¿Cómo estoy atenta para escuchar al Señor? ¿Cómo el Señor me va a hablar si no conozco su palabra? ¿Cómo queremos muchas veces, amados, recibir bendición en nuestra familia, donde no disponemos nuestro tiempo para orar, para ayunar, para buscar de Dios, para decirle, Señor, quiero que ordenes esto? Casas desordenadas, amados. Ojo con eso. Cuando estoy hablando de casas desordenadas, estoy hablando en todas las áreas de nuestra vida. En todas las áreas de nuestra vida. Tenemos que ordenar. Entonces, para ordenar cosas en nuestra familia, tenemos que ir ¿a quién? Al Señor. Señor, ordena lo que está desordenado. Limpia lo que a ti no te agrada. Y si hay temas en mi casa que vienen de las tinieblas, que no vienen de ti, ayúdame a verlas, a poder cortar, a poder decir, esto no quiero para mi casa, para mi familia, para mi vida, no quiero. Pero para eso lo tengo que creer yo. ¿Vieron? Lo tengo que creer yo de que Dios tiene el poder para poder cambiar las situaciones. Ahora, ¿cómo es mi oración? No me digan. ¿Cómo es? Piensen ahora, ¿cómo es su oración? Ustedes están en una oración light, en una oración de lamento, en una oración de intercesión, una oración de guerra, una oración de dice, ya está, yo acá me voy a poner a orar fuertemente porque me cansé de cómo estoy viviendo. Y cuando digo me cansé cómo estoy viviendo, ¿a quién voy? A Dios, para que Dios ordene, para que Dios encamine, para que Dios tome control. Y cuando Dios toma control, amados, primero Él va a tratar conmigo. Primero va a tratar conmigo Sandra, porque Él tiene que tratar con mi carácter, con mis pensamientos, ¿verdad? Doy frutos del Espíritu. Ay, pastora, yo tengo amor por todo el mundo, pero... No, yo tengo gozo, pero lo que pasa es que se me termina el gozo. Entonces estás limitado por alguien que te hace terminar el gozo. ¿Verdad? Tengo paciencia hasta... ¿Vieron? Entonces, ¿qué sucede con esas cosas? Dios me va a responder. No, primero me pulo yo y dejo que me pula como una preciosa piedra donde va a pasar esa lima que nos va a doler, para después nosotras tener la autoridad para decirle, bueno, Señor, ahora te cargo lo demás. Toda prueba que tú vivas, hermano, toda prueba que tú vivas, serás tratado primero como persona, tú como cristiano. Voy a ser tratada primero. Voy a ser pulida primero. ¿Entienden? Para que después trate con mi alrededor. Y seremos probados en diferentes áreas de nuestras vidas. Ahora, ¿por qué?
A ver, amados, si yo voy por la vida enojado porque alguien me afectó, el vecino me afectó, en el empleo me afectaron, ¿qué empieza a pasar en mi corazón? Y todo el mundo me afecta. ¿Qué pasa? Ay, empiezo a amargarme. Ay, después ya hablo y Dios santo, todos corremos porque solamente es un lamento. ¿Me entienden que un hijo de Dios tienen que entender, tener ese discernimiento espiritual para poder entender que no es una lucha con una persona, como dice la palabra, con esa gente, sino que es algo que es una influencia? ¿Entienden? Entonces, ¿qué sucede? No todos son cristianos, ¿o sí? No, entonces estamos y somos parte de una sociedad donde todos tenemos que convivir. Y cuando convivimos, somos llenos de los frutos del Espíritu. Y pruébense si son llenos de los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paciencia, benignidad, ¿verdad? Nadie dice amén. ¿Qué pasó? O sea que tenemos que luchar por tener todos los frutos del Espíritu. Y ahí, amados, tenemos esa prueba para entender, aquí estoy más cerca, porque estoy entendiendo que no me puede afectar todo lo que me rodea. ¿Por qué? Porque aquello que yo tengo debilidad es donde Satanás me va a atacar más. Si tú tienes problema con tu paciencia, el enemigo, ¿qué va a hacer? Te va a atacar por ese lado. Si tú tienes falta de perdón, que en realidad todos sabemos que tenemos que perdonar porque eso trae infinidad de cosas hasta raíz de amargura, y si hay falta de perdón en ti, ¿qué va a pasar? Vas a ser probado en eso. Te vas a enfermar, te va a dar gastritis, te va a dar de todo porque estás enfermo, porque estás enojado, porque tienes esa rabia contenida. Y así sucesivamente vamos pasando por la vida con nuestros propios errores. Porque si yo voy al principio, y quiero ir terminando para orar con ustedes, dice bien claro en la palabra, ustedes han aceptado a Jesucristo como su dueño y Señor. Por eso deben vivir como a Él le agrada, tal como se les enseñó. Confíen cada vez más ¿en quién? En Él, en Dios, y vivan obedeciendo sus enseñanzas para ser cada vez, ¿qué dice? Cada vez mejores, amados. Es una lucha constante para cada vez ser mejores. Y den siempre gracias a Dios. Versículo 8. Tengan cuidado, no presten atención a los que quieren engañarlos con ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría, pero que solo son enseñanzas humanas. Esa gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo y no a Cristo. Pero quiero quedarme en estos dos últimos versículos donde dice, Cristo es completamente igual ¿a quién? A Dios. Y reina sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad. A ustedes no les falta nada. A ustedes no les falta nada. Pues están unidos a Cristo. Entonces, amados, si hoy tú llegaste a la casa de Dios para pedirle algo al Señor, vamos a pedírselo. ¿Por qué? Porque el Señor hoy nos habló de que hay cosas que nosotros tenemos que cambiar primero para que Él lo dé. Y cuando vamos al versículo 19 dice, esa gente no está unida a Cristo, que es quien gobierna a la iglesia y que le da más y más fuerzas. Y yo decía, gloria a Dios. ¿Quién te dará las fuerzas? Dios. Y después dice, Cristo le da a la iglesia todo lo que necesita y une a todos sus miembros de acuerdo con el plan de Dios. Cuando dice que Dios le da todo lo que la iglesia necesita, no es
este edificio físico, amados. Somos nosotros como parte de la iglesia. ¿Entienden? Estamos aquí. Sostenemos un lugar con las ofrendas y los diezmos, pero todo es para nosotros crecer espiritualmente. Todo es para nosotros crecer espiritualmente. Y qué maravilloso cuando podemos escuchar testimonios de lo que Dios hace con otra familia, de lo que Dios hace. Y ¿saben qué? Yo no me cansaré de agradecerle a Dios, porque Dios me utiliza para trabajar en su obra, pero Él me ha bendecido con mi trabajo secular. Y Dios me sostiene con mi trabajo secular. ¿Entienden? Entonces esto es posible porque está la mano de Dios. Yo decía hoy a un hermano, estuvimos ayudando a 3 familias con canasta el invierno pasado. Ya salieron adelante. ¿Y eso quién lo hace? Dios. ¿Quién lo hace? Dios. ¿Me entienden, amados? Y cuando uno ve que empiezan a conseguir trabajo y que Dios va sacando, es Dios. Pero hay algo importante. La persona también se dejó guiar por Dios, porque no es tan fácil todo, porque Dios también demanda cosas de mi parte. Demanda cosas de mi parte para después venir la bendición. Entonces ahora, amados, quiero orar, pero yo quiero orar y que ustedes repitan la oración. Yo estoy convencida, para la gloria de Dios, que cuando nos unimos a orar y todos estamos en el mismo sentir, Dios responde. Entonces, vamos a orar. Ustedes cierren sus ojos ahí como están y yo voy a ir orando y ustedes repiten lo que yo digo. ¿Bien? ¿Están todos de acuerdo? Bueno. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hoy nos encontramos ante tu presencia, clamando que tú hagas tu voluntad en mi vida. Te adoramos. Tú eres el Rey de Gloria. Pedimos tu presencia sobre nosotros. Tócanos. Ministranos, Señor. Fluye en nosotros. Te lo pido. En el nombre de Cristo Jesús. Queremos un toque de tu gloria. Queremos tu presencia. Con la autoridad de tu palabra. Cubrimos nuestras vidas con la sangre de Cristo. Cubrimos este lugar. Cubrimos las puertas. Cubrimos las ventanas. Cubrimos este altar. Y en el nombre de Jesús y por el poder de su sangre, yo ordeno a todo espíritu maligno que se retire de mi vida, se retire de mi familia, de mi mente, de mi hogar. Declaro que no tendrá autoridad sobre mí, sobre mi familia, sobre mis seres queridos, porque somos redimidos y cubiertos por la sangre del Cordero. Todo lo que no provenga de Dios se va ahora en el nombre de Jesús. Ahora unidos en un mismo sentir, me tomo de tu palabra y recuerdo Hebreos 1, versículo 14, donde dice que los ángeles les sirven a Dios y los envía para ayudarnos. Entonces, activo tus ángeles, Señor, para que recorran todo este lugar, recorran toda esta habitación y todo aquello que no venga de ti sea lanzado al abismo sin retorno, sin reemplazo. Todo espíritu de tormento, de ruina, de tristeza, todo espíritu de destrucción, hoy
no tiene autoridad en mi vida. Todo espíritu que ataca nuestras vidas, hoy será descubierto y no tendrá poder sobre mí, sobre mi familia, sobre mis empleos, sobre mis seres queridos. Toda atadura de maldad hoy es quitada. No tendrán autoridad sobre mí, porque no las acepto. La sangre de Cristo me cubre y me protege. Quita, Señor, toda venda espiritual, todo lo que desato y lo han desatado en estas fiestas paganas del día de hoy. No llegarán a mi casa, no llegarán a mi vida, no llegará a mi familia, porque la sangre de Cristo nos cuida, nos cubre, nos protege. Desatamos todo aquello que el enemigo quiso destruir. Dejamos activos los ángeles personales, los ángeles familiares, para guardarnos de todo mal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hoy soy libre y planto bandera de Jehová Nissi sobre mi vida, mi familia, mi matrimonio, mis hijos, la iglesia, mis seres queridos, mi trabajo. Y ahí díganle al Señor: planto bandera Jehová Nissi alrededor de mi casa, porque el Señor es mi escudo, porque el enemigo no podrá. Y ahí oren y díganle al Señor: no podrá con mis debilidades, no podrá atacar aquellos sectores de mi vida, porque yo hoy le entrego al Señor todas mis debilidades, para que el Señor me fortalezca, para que el Señor me guíe, para que la sangre de Cristo me cubra y tenga victoria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, somos libres. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Un aplauso al Señor. Jesús mismo le dijo a Juan: yo soy el camino, la verdad y la vida, amados. Ustedes tienen en sus manos ser libres, pero para ser libres tienen que cambiar la manera de orar. Tienen que realmente buscar la libertad espiritual para pararse en la brecha y vencer a toda tiniebla. Está en sus manos, está en sus manos.